Hola mis niños, ¿cómo están? Los extraño mucho, les mando un gran abrazo y un beso a todos mis niños. No quiero decir nombres porque luego si se me pasa alguno se me van a sentir, no quiero lastimar sentimientos. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues hoy este video que les voy a enviar es porque les quiero dar un tema. Quizás algunos lo acaban de recibir hace una semana del coordinador Guillermo, ¿verdad? Pero pues yo a mis niños los catequizo yo, a mi manera, que es con la que yo sé que ustedes aprenden un poco mejor, o al menos esa es mi intención. Vamos a hablar hoy del sacramento de la penitencia, de la reconciliación o confesión, como lo quieramos llamar. Muy bien, el sacramento de la reconciliación es uno de los 7 sacramentos que Jesús nos dejó a todos los miembros de su iglesia. Acuérdense que Jesús es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. ¿Se acuerdan que lo leímos en Efesios capítulo 1 versículo 22? Dios lo constituyó cabeza de la iglesia, ella es su cuerpo. Pues bueno, aquí tenemos una imagen donde aquí está Jesús como cabeza y aquí estamos nosotros, que se ven muchos rostros, porque somos su iglesia. Ahí estamos todos los hijos de Dios del mundo de su iglesia. Nada más los que estamos dentro de su iglesia pertenecemos a ese cuerpo. Si alguien no está en la iglesia que fundó Jesús, no puede ser él la cabeza de ellos, ¿sí? Entonces a nosotros, cuerpo, que somos su iglesia y él es la cabeza, este es uno de los 7 sacramentos que él quiso dejarnos. Es un regalo de amor, ¿sí? Aquí ya vamos con el segundo dato. El primero, que es uno de los 7 sacramentos que Jesús dejó en su iglesia, ¿sí? Y en segundo lugar, acabo de decir que es un regalo de amor, ¿sí? ¿Por qué nos dejó ese regalo? Fíjense bien por qué, aquí va la respuesta. Porque Él nos conoce y sabe que pecamos mucho, pero no nos deja de amar, ¿sí? ¿Qué hace Jesús a través de ese sacramento? ¿Cómo es que nos brinda su gracia a través de ese sacramento? La respuesta es porque nos limpia todos los pecados a través del sacerdote. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. Bueno, vamos a hablar más de este sacramento. Ya dijimos 3 cosas. Vamos a decir otras poquitas. Antes de llegar al punto donde vemos cuando Jesús lo deja, porque no nada más hay que decir, Jesús dejó ese sacramento, hay que demostrarlo con la palabra de Dios. Pero antes de llegar a ese punto, habiendo explicado estos 3 puntos, preguntas y respuestas, voy a continuar. ¿Por qué? Porque este sacramento, como los demás, ustedes saben que tenemos conocidos o familiares que no son cristianos católicos y rechazan, como todos los sacramentos, la reconciliación, diciéndonos que lo que vale es confesarnos directamente con Dios, no delante de un hombre, porque el sacerdote es un pecador igual que nosotros, lo cual es verdad. Lo que no es verdad es que no nos podemos confesar con un sacerdote, puesto que así lo quiso Jesús. Fue decisión de él, pero ya dije que eso lo vamos a ver luego, ¿sí? Vamos a ver qué objeción ponen nuestros hermanos separados contra este sacramento de Jesús. Ellos usan un texto bíblico, Salmo 32, versículo 5. Y vamos a ver por qué ellos dicen que no debemos de confesarnos con un hombre, sino directo con Dios. Porque toman este Salmo 32, versículo 5, que dice, esta es la palabra de Dios, y dice, te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Y bueno, como aquí este salmo dice que se confesó directamente con Dios,
pues por eso ellos dicen que no debemos de confesarnos con un sacerdote. Pero siempre de un tema tenemos que ver texto y contexto. O sea, este texto no basta para que yo así diga, sí, así es. No, tenemos que ver otros textos que hablan de este mismo tema para ver la verdad completa y no una media verdad, que sería una mentira completa, ¿verdad? Entonces, por eso se dice, hay que ver el texto y el contexto. O sea, contexto es los demás textos que hablan del mismo tema, ¿sí? Bueno, pues otro texto que es el contexto de aquí es Levítico 5, donde comprobamos que la confesión siempre ha existido, siempre. Por ejemplo, Levítico es un libro del Antiguo Testamento y nos dice que los judíos se iban a confesar con los sacerdotes de aquel tiempo, ¿verdad? Que eran los sumos sacerdotes, no eran como los de ahora. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, es Levítico capítulo 5, versículo 5 al 6. Levítico capítulo 5, versículo del 5 al 6. Miren, dice, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, una oveja, una cabra. Y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. O sea que tenían, aparte de que confesarse, llevar un animalito para sacrificio por esos pecados. Y el sacerdote iba a hacer la expiación por esos pecados de esa familia. Porque en ese tiempo el que se confesaba era el padre de familia, para que toda la familia quedara perdonada. No como hoy, que cada quien por sus pecados, como debe de ser. Pero aquí tenemos una constancia de que ya la gente de antes se confesaba. Era de otra manera, pero se confesaba, ¿verdad? Dice, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación, llevará una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos ahora, nomás que ahora el sacrificio del animalito, que ya no lo hace un animal, ahora es el mismo Jesús que se sacrifica en la Santa Misa por nuestros pecados. ¿Se acuerdan que eso es lo que hace Jesús en la misa? Bueno, pues esto ya sucedía antes, pero eran los sacerdotes de aquel tiempo, los sumos sacerdotes, que tenían que hacer la expiación de los pecados de los judíos. Ahora la hacen nuestros sacerdotes, pero ya sin animalitos. Ya es Jesús en la misa, el Cordero, ¿verdad?, que va a hacer la expiación por nuestros pecados. Porque antes se usaba un animalito y ahora es Jesús el que se ofrece como expiatorio por nuestros pecados. Pero ya vimos cómo desde el Antiguo Testamento ya se usaba la confesión. Continuamos.